Hola, ¿qué tal? Bueno, esta vez esta clase me ha pillado un poco aquí, te pillo aquí, te mato, porque no pensaba grabarla hoy todavía, pero resulta que mi alumno asiduo, el que me ha seguido desde el principio de que empecé a publicar estos vídeos, tiene una duda y claro, no puedo hacerle esperar. Bueno, lo que me pregunta José Luis Elvira es lo siguiente. Aunque sea adelantarme a las clases, tengo interés en conocer el acorde en español que corresponde a C Sharp o C almohadilla, como lo conocemos desde que tenemos teléfonos móviles. Bueno, pues sí, te has adelantado. En efecto, todavía no pensaba hablar de esto, pero bueno, voy a introducirlo y luego habrá una clase en la que lo tomaré con más detalle o empezaré a dar más ejemplos de acordes y tal. Vale, entonces, para poder explicar lo que es el acorde C Sharp, tengo que explicar, por un lado, lo que son notas y lo que son acordes. Así de paso, voy a recordar la equivalencia americana de los nombres de los acordes. Y además de ello, voy a poner unas ilustraciones para que quede mucho más claro. Además de esto, también voy a explicar lo que son las alteraciones para poder explicar esta almohadilla que pregunta José Luis. No digo todavía lo que es para no hacer spoiler, ¿vale? Y nada, lo último que vamos a hacer es saber qué es un acorde, saber que, vamos a, por ejemplo, saber qué es el acorde de Do mayor y finalmente podré responder la pregunta de José Luis. No olvidéis que voy a poner debajo los enlaces, como siempre, para que podáis ir a las secciones determinadas y no tengáis que escuchar todo el vídeo si no lo queréis hacer. Bueno, lo primero que voy a hacer es poneros un dibujito, ¿vale? Este dibujito tiene un pentagrama con una clave de sol. No voy a hacer mucho hincapié en lo que es la notación musical en sí, la teoría de la música, porque no es el cometido de estas clases, pero vamos, siempre que salga algo de esto, pues os lo explicaré, ¿vale? En este pentagrama tenemos representadas las notas la, si, do, re, mi, fa, sol, que es así como hacen los americanos, como ellos toman de referencia la nota la a 440 para afinar todos los instrumentos. Ellos empiezan la escala en la. Por eso en la nomenclatura americana es A, B, C, D, E, F, G. Así que si queréis hacer aquí una captura de pantalla, ya tenéis la equivalencia, ¿vale? Debajo de este dibujito os encontráis con un teclado de piano, ¿vale? Este teclado de piano representa las teclas de las notas que acabamos de decir, las blancas, ¿vale? Las teclas blancas, si veis, la que está debajo de la A sería la que está debajo de la B sería si, etcétera, ¿no? La, si, do, re, mi, fa, sol, como os he dicho, ¿vale? Y entonces ahora viene parte de la pregunta de José Luis. José Luis pregunta que cuál es este C almohadilla, ¿vale? Pues este acorde de C almohadilla, si vemos nuestro dibujito, sería el acorde de Do sostenido, ¿vale? Porque aquí veis a la izquierda del dibujito las alteraciones, que son sostenido y bemol, que son las teclas negras del piano, ¿vale? Las notas blancas serían en el piano la, si, do, re, mi, fa, sol, ¿vale? Entonces luego tenemos las teclas negras, que en el dibujo que yo os he puesto empiezan desde justo detrás del la, ¿vale? Sería... Estos no son notas naturales, aunque se podría decir que son notas porque es un sonido único e indivisible, como os expliqué en la lección anterior. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la letra B, que es si, la tecla negra que hay justo por debajo es si bemol, sería el bemol de si, ¿vale? Pero es la misma tecla que está justo un semitono por encima del la. Por lo tanto, si bemol y la sostenido son exactamente la misma nota. Si esto es la y esto es si bemol y la sostenido sería esta. Si bemol o la sostenido. Siempre es la misma nota, ¿vale? Por lo tanto, en nuestro dibujo vemos las notas que tengo representadas y serían la primera, la bemol, la sostenido o si bemol, si, do sostenido o re bemol, re sostenido o mi bemol, mi, fa sostenido o sol bemol, sol y sol sostenido. Esas son las notas que tengo ahí representadas. Si os fijáis, la nota si y la nota mi no tienen sostenido. O sea que tanto si sostenido como do bemol o mi sostenido como fa bemol no existen. Es una nota que no existe. No hay tecla negra, ¿vale? Eso es simplemente porque entre la nota si y do y la nota mi y fa hay medio tono en vez de un tono. Ya más adelante, cuando hablemos de intervalos y armonía, probablemente tengamos más en cuenta esto. Pero vamos, lo que os tenéis que quedar es que las dos notas de las 7 que acaban con la letra I, o sea, si y mi,
no tienen sostenido. Solo tienen medio tono hacia su siguiente nota. Antes de continuar, tengo que explicaros una cosa para que nos entendamos en los siguientes vídeos. Nuestros dedos, ¿vale? Vamos a numerarlos y así cuando tengamos que hablar de cómo colocar las manos en el mástil, podremos saber de qué estamos hablando. El dedo 1 es el índice, el dedo 2 el corazón, el dedo 3 el anular y el dedo 4 el meñique. Por lo tanto, si yo digo dedo 1 en el traste 1 de la segunda cuerda, ¿vale? Significa con el dedo 1 me voy al primer traste, los trastes, se van a poner metal, traste 1, traste 2, traste 3, traste 4, ¿vale? Dedo 1, traste 1, segunda cuerda, me voy, primera cuerda, segunda cuerda, tercera cuerda, ¿vale? Pues segunda cuerda sería es el si, ponemos dedo 1 en el traste 1, ¿vale? Así nos entendemos todos. En la otra mano lo vamos a hacer de una manera totalmente distinta. Vamos a llamarlos pulgar, índice, medio, que por cómo se denomina en la guitarra, en vez de llamarlo dedo corazón, lo llaman dedo medio, y anular, ¿vale? Entonces si yo digo que tenéis que pulsar con el dedo pulgar o con el dedo medio, a esto es a lo que me estoy refiriendo. Pulsar con el índice, pulsar con el medio, pulsar con el anular, pulsar con el pulgar, ¿vale? Si os fijáis, no le he puesto nombre ni a este ni a este. Tan sencillo porque el pulgar de la mano izquierda y el meñique de la mano derecha, como no se utilizan, no tienen nomenclatura en la guitarra. Repaso. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4. Pulgar, índice, medio, anular. Equivalente con la guitarra, como de do a re, de re a mi hay un tono entero y de mi, que termina en i, como os he dicho ahora, a fa solo hay medio tono, precisamente porque es una de las notas que es en i. Entonces, cada traste es un semitono. Por lo tanto, de do a re tenemos dos trastes. De do, do sostenido, re. Como veis, hay un tono completo, dos semitonos. Do, do sostenido, re. Entonces, do, re, mi. Detrás de la i solo hay medio tono, fa. Fa, mi, re, do. Esto sería en la guitarra la equivalencia de lo que acabo de hacer en el piano con respecto a las notas y a las distancias que hay entre notas. Bueno, para continuar con la segunda parte de la pregunta de José Luis es necesario también explicaros lo que es un acorde, ¿vale? Un acorde es un conjunto de 3 o más notas que sonando simultáneamente o arpegiado nos van a entregar una unidad armónica. Os lo explico con sonido. Esto sería un acorde tocado 3 notas simultáneas, el acorde de do mayor. Si lo arpegio, o sea, lo toco con las distintas notas formando armonía pero a destiempo, sería así. Bueno, el equivalente con la guitarra sería este. ¿Vale? Esto sería el acorde arpegiado, las 3 notas tocadas a la vez. En el caso de la guitarra, y sobre todo cuando estamos hablando de acordes abiertos, normalmente no solo juntamos 3 notas. Aunque suelen ser, en efecto, 3 notas, utilizamos también notas en su intervalo de octava en añadido, ¿vale? Como tenemos 6 cuerdas, solemos aprovechar la sonoridad de las 6 cuerdas para completar nuestro acorde. Pero aquí, ahora escucharéis que solo hay 3 notas, lo que pasa que tengo la fundamental y su octava, ¿vale? En la lección anterior os expliqué lo que era una octava, por si tenéis dudas podéis consultarlo en esa, ¿vale? Entonces, si yo hago el acorde con todas las cuerdas de la guitarra, siguen siendo esas 3 notas, pero repito... Lo que suele hacer la gente es hacer el acorde de do mayor poniendo el dedo 3 en el tercer traste, el dedo 2 en el segundo traste y el dedo 1 en el primer traste de la quinta cuerda, cuarta cuerda, segunda cuerda. Y lo demás suena al aire, pero no tocan la sexta para que no suene mal. Quedaría do, mi, sol, do, mi, ¿vale? Como os he dicho, se repiten el do y el mi en su octava por encima. En la próxima lección, cuando hable del resto de los acordes mayores, os empezaré también explicando cómo se leen las tablaturas de acordes, ¿de acuerdo? Porque ahora mismo, como solamente estoy explicando el acorde de do sostenido, voy a decir directamente cómo se coloca. Pero más adelante lo que vamos a hacer es aprender también a leer cómo se representan los acordes en la partitura.
Bueno, y como acabamos de aprender, si el acorde de do mayor se hace aquí, el acorde de do sostenido mayor, que es el C almohadilla del que estábamos hablando, C sostenido, ¿vale? Se tiene que hacer todo un semitono por encima. Para ello, me temo que tenemos que poner una cejilla. Poner una cejilla significa con nuestro dedo índice, se pueden hacer también con otros dedos, pero sobre todo solemos hacerla con el índice. Vamos a pulsar todas las cuerdas del traste que queremos, en este caso el primer traste, y así tenemos nuestras cuerdas que antes estaban al aire, van a estar un semitono por encima. Por lo tanto, todas las notas serán sostenidas. Si do, mi, sol es el acorde de do, do sostenido, mi sostenido, que en este caso es fa, porque como sabéis, las notas que acaban en i no tienen sostenido, y sol sostenido sería nuestro acorde, ¿vale? Do sostenido, fa, sol sostenido. Entonces, este acorde es difícil de hacer, ya te lo digo, José Luis, ya lo siento, ¿eh? Tenemos que colocarnos nuestro dedo 4 en el traste 4. El dedo 1 tiene que estar colocando la cejilla en todas las cuerdas. Nuestro dedo 4 en el traste 4, nuestro dedo 3 en el traste 3 de la quinta cuerda, perdón, de la cuarta cuerda. Quinta cuerda sería dedo 4, traste 4. Cuarta cuerda sería dedo 3, traste 3. Y segunda cuerda, ya sabes, dedo 2, traste 2. Y ahí lo tienes. Por suerte para ti, existen varias maneras de hacer cada acorde. Entonces, hay otro modo de hacer el do natural, que sería aquí. Igualmente también tiene una cejilla. Cejilla en el tercer traste. Y luego colocamos dedo 2, dedo 3 y dedo 4, como si fuera un acorde de la mayor, que probablemente ya lo conoces. Ya os los explicaré todos en la próxima lección, ¿vale? Este sería el acorde de do mayor, que tendríamos que poner dedos 2, 3 y 4 en el traste 5 de las cuerdas cuarta, tercera y segunda. Y la cejilla, ¿vale? Para hacer el sostenido simplemente arrastramos. Medio tono más. Es bastante más sencillo de hacer, ¿vale? Entonces tenemos una cejilla en el cuarto traste. Y luego con los dedos 2, 3 y 4 en el sexto traste de la cuarta, de la tercera y de la segunda. Y aquí tienes tu acorde de do sostenido, o C almohadilla. Y bueno, esto es todo. Agradecerle en particular a José Luis el interés que está mostrando por estas clases y agradeceros a todos los que estáis viendo mis vídeos que estéis ahí. Ya os digo, para lo que necesitéis. Igual que se ha animado José Luis a hacer una pregunta concreta, por favor, haced los que tengáis cualquier tipo de duda lo mismo, que aunque no corresponda al nivel de la clase o lo que sea, yo busco la manera de meterlo o incluso hago un vídeo específico solamente para contestar a vuestras preguntas. Muchas gracias por todo. Buenas tardes.